Intervencionismo de Cuba en Chile. Esta es la revelación gravísima que se ha logrado determinar gracias a las investigaciones en contra del líder guerrillero que hace actos terroristas en el sur y actualmente está detenido, Héctor Yaitul, donde medio la investigación judicial en contra de él, donde se le acusa de actos terroristas, se le incautó su celular. Y además de tener numerosas fotos donde está en los actos terroristas porque se sacaba fotos haciendo eso, simultáneamente se descubrieron sus mensajes tanto de redes sociales, de WhatsApp, como también de mensajería de otros medios, que él estaba teniendo contactos con Cuba para comprar armas de alto calibre militar que estaban siendo traficadas para los grupos guerrilleros mapuches en el sur del país a través de Argentina. Todo eso lo vemos a continuación y las consecuencias de esto en medio de más de nuevos casos de corrupción al interior de la estructura militar. Lo vemos a continuación. Héctor Yaitul es una figura que se ha hecho bastante conocida en la política y actualidad chilena en los últimos años por ser el dirigente de la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, uno de los grupos más violentos en el sur del país, en el sur de Chile, particularmente en la región del Biobío y en la Araucanía, por hacer actos terroristas, quemando, muchas veces mueren personas, balaceras, ataque de propiedad, es algo que hacen de manera bastante regular ellos allí. Y él fue, recordemos, hace varios meses detenido en medio de uno de sus tantos ataques y está actualmente en un juicio en medio de acusaciones de actos terroristas. Y en medio de eso, que aquí viene la revelación importante, le incautaron su celular, su teléfono, siempre importante a nivel de investigación. Y empezaron a revisar el teléfono en el juicio. Y tal como aquí informa BioBio, se descubrieron unas situaciones bien preocupantes que tienen un calibre de emergencia militar, como también de ramificaciones internacionales que tienen que ver con Cuba. Porque ¿qué se descubrió? Por un lado, tenía numerosas fotos de actos terroristas, porque le gustaba sacar fotos, era casi como un trofeo eso. Pero también descubrieron numerosos mensajes para comprar armamento de alto calibre militar en Cuba y que parece ser que esto ya lo habrían hecho en el pasado y que estas armas se estaban traficando a través de Argentina. Veamos si eso continúa en la actualidad porque Yaitul estará detenido y ahora él personalmente no lo puede hacer porque está detenido y en la cárcel, en prisión preventiva, como corresponde, pero hay otros grupos armados y guerrilleros en el sur del país. Y uno siempre se ha preguntado cómo es que obtienen de armamento militar de tan alto calibre. Se sabe que una parte es armamento que se le pierde al ejército, que constantemente hay tráfico de armas, especialmente de cargos medios y bajos, pero también no alcanzaba con eso a suplir la cantidad de armamento que requerían y de tan alto nivel. Y ahora se está viendo que habría una conexión con Cuba y a través de Argentina, que aparentemente se habría realizado cuando Alberto Fernández era presidente de ese país, antes de la llegada de Milei. Ahora habría que ver si otros grupos usan este mismo mecanismo para obtener su armamento militar y también si se sigue traficando a través de Argentina, lo que nuevamente marca la necesidad de hacer colaboraciones en temas de seguridad con los países vecinos. Pero lo importante está que sea con respecto a eso y hay un vínculo cubano y que también se están negociando viajes para obtener ese armamento hacia Cuba antes de que él fuera detenido. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque lo que podemos observar con todo eso es que él ha empezado a decir, no, soy inocente, si solo me están persiguiendo por mis ideas políticas. Bueno, andar disparando a la gente, quemando y traficando armamento militar no lo llamaría solo ideas políticas, pero también muestra que hay una injerencia extranjera, internacional en los problemas internos de Chile. Y no es una sorpresa, porque el régimen cubano siempre le ha gustado intervenir en otros países. Intervino en numerosas guerras en África, en distintas revoluciones en América Latina, en grupos guerrilleros, y no es sorpresa que lo sigan haciendo. Además, recordemos que el régimen cubano está con serios problemas económicos y con posibilidades de colapsar, y la única manera en que se mantiene es cuando otros países lo subsidian. Entonces exporta su revolución comunista y ¿qué termina ocurriendo? Después le empiezan a dar dinero a cambio. Es como un mecanismo casi de subsistencia. Y valdría la pena también ver si hay vínculos eventuales con Venezuela y el chavismo, con el cual ya ha habido ese país bastantes controversias por el secuestro y posterior asesinato del militar venezolano opositor a Maduro dentro de nuestro país. Porque Yaitul también tenía vínculos muy cercanos, no solo con el castrismo y con el comunismo cubano por su ideología política, y que aquí vemos que había un vínculo de armas, sino también con el chavismo y ha tenido varios viajes a Venezuela, incluso reuniéndose con Diosdado Cabello, el segundo al mando del chavismo. Dejaron constancia total y absoluta de nuestro apoyo a la lucha de las comunidades y de la nación mapuche, sobre todo en estas guerras que de ahora de nueva generación persiguen, pero luego montan los expedientes de cada uno de
de las personas que dan al frente las luchas y ya no son luchadores para la gran media de la derecha, sino los convierten en terroristas, los convierten en personas violentas, y nosotros queremos defender y queremos acompañar esta lucha y reivindicar el carácter de esa lucha por rescatar y por mantener sus espacios y por mantener sus costumbres y su cultura. Por lo mismo, hay que investigar si también ahí podría haber una conexión, porque no dudo de la misma manera que un régimen de izquierda radical esté vinculado ahora al caso de Yaitul y las guerrillas mapuches en el sur de Chile con entrega de armamento, no me sorprendería que también estuviera el régimen venezolano en algo similar, tomando en cuenta que ya hacen algo así con grupos, por ejemplo, como la FARC y grupos guerrilleros que muchas veces están en Colombia. No sería ninguna sorpresa. Y esto golpea en medio de un momento de debilitamiento enorme de la estructura militar. Ya está debilitado el ejército por, podríamos decir, los escándalos vinculados a su armamento, particularmente con la decisión del gobierno de empezar a bloquear a empresas de armamento de Israel, que son una de las principales en las que se abastece el ejército chileno, y que muchas figuras del mundo militar han dicho que es un error generar problemas con ellos porque deja muy débil al ejército chileno, no puede responder mucho a este tipo de amenaza, y simultáneamente se da en medio de una oleada de corrupción nueva que se da en dicha institución. Por ejemplo, y esto es de recién un par de días, se observó que en el caso de corrupción de Milico Gate, con los robos millonarios que se dieron al interior del ejército, a costa nuestra de nuestros impuestos, se está haciendo procesamientos contra generales y coroneles por fraude de 519 millones de pesos, una cantidad importante de dinero que se suma a la ya robada y en escándalos de corrupción anteriores. Y eso en medio también de investigaciones también por corrupción en contra de figuras vinculadas a Pinochet, su ex escolta, y también militares en retiro, todos por casos de corrupción. Una decadencia enorme que no solo está en el mundo militar, sino también en el mundo político, donde ya hemos visto casos de corrupción con fundaciones, ahora casos de corrupción con lo de los audios de teléfono, los mensajes de Hermosillas, o vincula a la derecha, caso de corrupción también con la izquierda, y recientemente uno más nuevo, un caso de corrupción del alcalde de Rancagua, que también lo están investigando en ese tipo de eso, ¿no? Ahora, dentro de eso, hay que tomar en cuenta que hay un riesgo importante a nivel internacional, y tiene que haber alguna reacción, porque no puede ser que haya una revelación tan importante en un juicio de que se estaría comprando armamento militar en Cuba para financiar a grupos terroristas en el sur del país, entregarle armamento, y no lo está hablando nadie. Esto debería haber sido página frontal de las noticias. A mí me sorprende que no lo hayan hablado lo suficiente. Y ahí se demuestra en el detalle que efectivamente habría un vínculo de armas y por tráfico desde Argentina. O sea, esto debería ser para un escándalo internacional con el gobierno argentino y cubano, al mismo tiempo que la prensa debería estar totalmente enfocada en eso, especialmente considerando la cantidad de violencia que se da de manera regular en el sur de nuestro país y en particular en la Araucanía. Violencia que, sea gobierno de izquierda o derecha, no para. Es una constante. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Y también por el mismo hecho de que muchos ven a Yaitul casi como que fuera una persona, no, que es simplemente un político que está siendo oprimido por sus pensamientos. Y no, es un guerrillero. Y se nota con eso. O sea, ahí están las pruebas, pero no se habla. Y me llega a generar un poco de curiosidad por qué la prensa tradicional, por qué los medios hegemónicos se niegan a hablar un poco de este tipo de materia. ¿Será por miedo? ¿Será por ignorancia? ¿Por complicidad? ¿Y qué pasa con los políticos de la mal llamada oposición de la derecha? Uno pensaría que ellos estarían desesperados hablando de esto, que esto sería un tema de mucho hablar, especialmente porque tanto han hablado de que dicen defender a la Araucanía y su población de lo que está ocurriendo, y de esto no se ha hablado casi nada. Están más preocupados de casi cualquier otra cosa. Es preocupante y esperemos que este tipo de materias se hable más y se viralice un poco esta situación que informó Radio Bio Bio en razón del juicio, disculpen, de Yaitul, porque es una información bastante grave. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta revelación al interior del juicio contra Yaitul, que habría vínculos con Cuba y el acceso a armamento a la vez que esto se trafica por Argentina? ¿Cuál creen que debería ser la respuesta, especialmente en medio de los masivos casos de corrupción en la estructura militar? Hay que permitir que la población se organice y se pueda defender. Debería haber una protesta internacional, algún bloqueo económico. ¿Qué debería hacerse en respuesta a esto? O no hay que hacer nada como están haciendo nuestros estimados políticos y quedarnos de brazos cruzados diciendo, ah, mira, de ahí venían las armas. Qué curioso, y no se hace nada. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Andrés Muchler, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube,
pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.